En este ejemplo dice que se aplica un esfuerzo de tensión o tracción en la dirección del eje mayor de una barra cilíndrica, es esta barra. El ensayo se aplica aplicando cargas que son opuestas, con la misma magnitud pero sentidos opuestos, ¿no? Posteriormente yo tengo una longitud inicial, esta línea punteada. Debido a esa carga, la magnitud de la fuerza hace que el material se deforme y se elonga o se alarga, ¿no? Como la masa es constante, el diámetro disminuye, pero la longitud aumenta. Entonces hay que determinar la magnitud de la carga necesaria para que se obtenga un cambio de diámetro de 2.5 por 10 a la menos 3 pulgadas. Esta sería una disminución de diámetro. 2.5 por 10 a la menos 3 milímetros, corrección, o 10 a la menos 4 pulgadas. Si la deformación es completamente elástica, seguimos en la zona elástica. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de deformación. La deformación axial, que si yo considero el eje axial el Z, la deformación ocurre en el sentido de la fuerza. Y también tengo una deformación radial o a través del diámetro, ¿no? En el eje X, donde esa deformación se define como una deformación unitaria. La deformación en Z sería el cambio de longitud en Z entre longitud inicial, y la deformación radial es el cambio de diámetro entre diámetro inicial. Sin embargo, yo sé que puedo determinar a partir del esfuerzo, puedo determinar la deformación, pero solamente axial, ¿no? Para esto requiero aplicar ley de Hooke, investigar el valor de módulo de elasticidad del latón y a partir de eso determinarlo. Otra forma sería para la deformación radial, o sea, la del eje X, que es lo que nos están planteando, utilizar el llamado coeficiente de Poisson, que es la deformación axial sobre deformación radial, ¿no? Esto es el coeficiente de Poisson, depende de la bibliografía. Esta bibliografía lo define como este cociente, deformación en el eje X entre deformación en el eje Z, era radial entre axial, o deformación en Y si hay otro sistema de coordenadas entre deformación axial. No lo ponen al revés. Siempre sería el radial entre el axial, pero depende que seleccionen como X, Y o Z. Era lo que les comentaba, cuando existe una fuerza de tensión, el material se alarga pero se reduce el diámetro. Un ejemplo del uso del coeficiente de Poisson, aquí también lo vamos a utilizar. Por ejemplo, el coeficiente de Poisson para aluminio es 0.33. Eso es una deformación lateral entre una deformación axial. Si fuese una probeta cuadrada, ¿no? La deformación en el eje Z es la vertical, la deformación en X y en Y es la horizontal. Entonces, ¿cuánto se deforma lateralmente, o sea, entre X y Y, dividido entre la deformación axial a lo largo de la longitud de la probeta? Ese es el coeficiente de Poisson. Un valor de módulo de Poisson de 0.33 significa que cada milímetro que yo lo deformo de manera longitudinal va a ocasionar que se deforme 0.3 milímetros de manera lateral, ¿no? Así interpreto yo ese coeficiente. En el problema que estamos resolviendo es latón. Entonces, en esta tabla yo puedo investigar el coeficiente de Poisson. Por ejemplo, está aquí, ¿no? 0.35. Significa que el latón se deforma por cada milímetro que se deformó de manera longitudinal. 0.35, una deformación en milímetros lateral. Ese lo vamos a tomar. Y voy a investigar el módulo de elasticidad del latón. En sistema internacional se reporta aquí como 10.1 por 10 a la 4 megapascales. Entonces, anotamos módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson. Estos serían los datos. Entonces,
Para un diámetro inicial vamos a usar 10 milímetros, un cambio de diámetro de 2.5 por 10 a la menos 3 milímetros. Los datos para el atón sería 10.1 por 10 a la 4 megapascales. Y este coeficiente de Poisson es 0.35, que es deformación lateral entre el axial. O sea, la deformación a lo largo del eje X entre la deformación a lo largo del eje Z. Con esto basta para determinar la fuerza. Vamos a partir de la ley de Hooke. Y se interpreta así: yo tengo esta probeta sometida a tensión, genera una deformación en Z. Me piden la fuerza para ocasionar una deformación en X conocida. La ley de Hooke era la siguiente: el esfuerzo, que nosotros denotamos sigma, es igual al módulo de elasticidad o módulo de Young multiplicado por la deformación. Voy a usar epsilon. De aquí que conozco módulo de elasticidad. La deformación de la ley de Hooke realmente es la deformación a lo largo del eje Z. Entonces de ahí voy a sustituir sigma como fuerza dividida por área, ¿no? Dado que el esfuerzo es eso, una fuerza que actúa de manera normal en el área. Y a partir de ahí vamos a sustituir los valores, dado que yo conozco módulo de elasticidad y puedo conocer la deformación en Z. ¿Qué es la deformación en Z? Está anotada ahí en la figura, ¿no? La deformación en Z es el cambio de longitud en Z entre longitud inicial. Y esa yo la puedo calcular. Vamos a calcular esa deformación en Z. El cambio de deformación en Z sería no tengo la longitud final, no la puedo calcular numéricamente, pero la vamos a introducir en esta ecuación partiendo de la deformación en X. La deformación en X, o la deformación en diámetro, como ustedes le quieran llamar, sería el cambio de diámetro entre diámetro inicial. De esto yo conozco el diámetro inicial. Sí, conozco el cambio de diámetro. Sí puedo calcular la deformación en el eje X o en el diámetro, ¿no? Esta la voy a calcular. Sería entonces diámetro final menos diámetro inicial entre diámetro inicial. Me da la deformación propiamente, 2.5 por 10 a la menos 3 milímetros entre 10 milímetros. Hay que hacer ese cociente. 2.5 por 10 a la menos 3 milímetros entre 10 milímetros. Y esta es una deformación unitaria, es adimensional. Bueno, me da lo mismo, pero por 10 a la menos 4, ¿no? 0.5 por 10 a la menos 4 mil. A su vez, yo sé que el coeficiente de Poisson se representa por la letra griega nu. Sería la deformación en el eje X entre la deformación en el eje Z. Entre deformación epsilon en el eje Z. Ya conozco la deformación en X y conozco el coeficiente de Poisson. Puedo despejar de aquí esta, ¿no? Deformación en Z, sustituirla acá. Y de esta ecuación de arriba de la ley de Hooke, yo puedo despejar la fuerza, que es lo que me pide. Ese sería el procedimiento. Voy a despejar entonces epsilon X.
Dado que el coeficiente de Poisson es 0.35, o sea, 0.35 por la deformación de 2.5 por 10 a la menos 4. Aquí ya no llevaba unidades. Y eso me da una deformación. Sí. Estoy despejando Z. Si este lo coloco acá, debe ser deformación en X entre 0.35. Estaba mal el despeje. Hay que calcularla. Esto me da punto. Son 3 ceros, un 71 y un 4. Esta sería la deformación en Z. Con esa deformación en Z, yo puedo sustituir en la ley de Hooke y despejar la fuerza. El área, si bien no me la dan directamente, yo la puedo calcular con el diámetro, ¿no? Con D0. Si hay que plantearlo para el área, necesitamos encontrar el área para cuando ya tiene la deformación calculada, ¿no? Es decir, ya cuando obtuvo esa deformación en el diámetro. Entonces es el área final. El área final se calcula con el diámetro final, que es el diámetro al final entre diámetro inicial. Lo puedo calcular a partir de la deformación. Entonces con esta deformación en Z sustituimos aquí. Para el área yo requiero el diámetro final, es decir, el diámetro que tuvo la pieza ya cuando tuvo ese cambio de diámetro. Esto es un cambio de diámetro, simplemente el diámetro inicial menos el cambio de diámetro me daría el diámetro final, ¿no? Hay que calcular el diámetro final. Voy a poner... el diámetro inicial. Vamos a interpretar. Lo que sucede es que inicialmente la probeta tiene las dimensiones de esta línea punteada, o sea, 10 milímetros. Luego se aplica una fuerza F que no sé cuál magnitud tenga, que hace que se alargue, pero que el diámetro disminuya. Ya cuando disminuye el diámetro en 2.5 por 10 a la menos 3 milímetros, ahí ya estaría en la línea sólida, esta línea sólida. Entonces ahí es cuando me piden esa fuerza que ocasionó ese cambio de diámetro. Por eso vamos a usar el diámetro final como no el diámetro inicial de la línea punteada, sino el diámetro original de 0 menos el cambio de diámetro. Y es negativo porque esto se contrae. O sea, el diámetro sería menor, pero la longitud sería mayor. El diámetro final lo vamos a calcular como el inicial, que eran 10 milímetros, menos el cambio de diámetro, que es 2.5 por 10 a la menos 3 milímetros. Y eso me da un diámetro final. Vamos a usar esfuerzo verdadero. Si usáramos esfuerzo ingenieril, aquí va área inicial. Vamos a usar esfuerzo verdadero, nos va a dar casi lo mismo. Pero aquí estamos asumiendo que ya está deformado, ¿no? No tengo el valor de esfuerzo, entonces el esfuerzo que voy a usar es verdadero. Y el área entonces es pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? De acá arriba voy a despejar fuerza. Si despejo fuerza, sería área por módulo de elasticidad por deformación en Z. Z. Bueno, ya tengo los valores. Solo recuerden que el área la calculamos como pi por radio al cuadrado, o bien pi por el diámetro que tengo al cuadrado sobre 4. Y en este caso estaba usando diámetro final. Eso es área, pi diámetro cuadrado sobre 4, o bien pi radio al cuadrado, por módulo de elasticidad, por deformación en Z. Nada más.
y hay que sustituir. Si sustituyen, vamos a usar el módulo de elasticidad en megapascales. Pueden anotar como conversión un megapascal entre milímetro, perdón, un megapascal es un newton entre milímetro cuadrado. Lo vamos a deducir. Noten aquí que tengo milímetros por megapascal. Lo voy a dejar así. Serían milímetros cuadrados porque aquí esto va al cuadrado. Lo voy a dejar así. Vamos a deducir que un newton entre milímetro cuadrado es un megapascal. Y prácticamente esto me daría la fuerza en newton. Ya no tengo que hacer conversiones. Lo que les voy a demostrar es que un esfuerzo de un megapascal equivale a aplicar una fuerza de un newton en un milímetro cuadrado de área. Esto lo pueden anotar como una conversión, pero se los voy a deducir. Y de aquí si yo despejara fuerza, megapascal milímetro cuadrado es un newton, ¿no? Pero se los tengo que demostrar. Voy a partir de lo siguiente. Voy a partir de esta definición. Recuerden que Pascal es la unidad de medida de presión y de esfuerzo en el sistema internacional. Y voy a introducir factores de modo tal que esta igualdad no se altere, ¿no? Lo que voy a introducir para convertir esto a megapascal es un factor que cambie pascales a megapascales. Ustedes saben que el prefijo mega indica 1.000.000 de unidades, ¿no? Yo sé que 1 por 10 a la 6 pascales es un megapascal, ¿no? Y esto me quedaría a la izquierda megapascal. Pero requiero convertir ese metro cuadrado a milímetro cuadrado. Lo que voy a hacer es introducir otro factor aquí, en este denominador, de modo tal que a mí me permita cambiar metro cuadrado a milímetro cuadrado. Yo sé que un metro son 100 centímetros, ¿no? Y bueno, por análisis dimensional esto lo elevo al cuadrado. Está así. Se van a dar cuenta que cuando yo opere este factor aquí, para convertir milímetros a metros, aquí convertía a centímetros, ¿no? Debería ser milímetros. Un metro son 1.000 milímetros. Este factor se cancela. Si hago el álgebra, ¿cuánto es 1.000 al cuadrado? 1 por 10 a la 6, ¿no? Entonces debería ser 1 por 10 a la 6. El 1 por 10 a la 6 queda ahí. Ese es el factor. Y mutuamente cancelo a la izquierda Pascal con Pascal. Y cancelo metro cuadrado con metro cuadrado. Y ese 1 por 10 a la 6 tiene unidades de milímetro cuadrado. Esa sería la demostración, ¿no? Entonces yo puedo cancelar Pascal con Pascal, este metro cuadrado con metro cuadrado. A la izquierda me queda un megapascal y cancelo el 1 por 10 a la 6 con el 1 por 10 a la 6, ¿no? Aquí ya a la izquierda, si cancelo pascales, esto ya no iría. Y al cancelar con ese 1 por 10 a la 6, me debe de quedar todo en unidades de milímetros cuadrados. Entonces de ahí surge ese factor, ¿no? El hecho de que un megapascal sea un newton dividido por milímetro cuadrado. El prefijo mega se cancela con el factor que yo utilizo para convertir milímetros cuadrados a metros cuadrados o viceversa. Es 1 por 10 a la 6. ¿Por qué hago eso? Porque esta operación de milímetro cuadrado por megapascal me debe dar newton. Ya no requiero introducir otro factor. Solamente tengan en cuenta esta conversión, ¿no? Siempre cuando trabajen esfuerzo en megapascales, esto es un newton por milímetro cuadrado. Simplemente hay que hacer la operación. Milímetro cuadrado por megapascal da newton.
Y bueno, eso como tal sería la fuerza que yo requiero para deformar ese espécimen hasta el punto donde el cambio de diámetro sea el de 2.5 por 10 a la menos 3, ¿no? Esa sería la fuerza requerida. Y bueno, ya como conclusión, esta deformación en Z es un alargamiento. Con esa fuerza de cerca de 5.600 newton, el espécimen también se alarga en esta magnitud, ¿no? Si su longitud inicial era de 10 milímetros, su longitud final sería 10.0007. Ese sería el análisis que podemos realizar, aludiendo que es solamente en la zona elástica. Si no fuese zona elástica, no aplica ley de Hooke y yo requeriría un diagrama esfuerzo de formación para determinar la nueva longitud o el nuevo diámetro. Lo que sí pueden asumir es que el módulo de Poisson, este valor es constante a pesar de que pase la zona elástica. Esa deformación se puede considerar constante después. Depende del material.